nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Muchísimas gracias, Señor, por traer aquí a tu siervo Luis Enrique. Lo has levantado de entre todos, Señor, y le has dado de tu palabra. Y de tu palabra, Señor, tú le has dado conocimiento y sabiduría para que nosotros podamos aplicarla y vivirla, Señor, y para que Él nos la explique, Señor, y la entendamos con buen corazón, con un buen amor, con un amor que viene de ti, que viene de lo alto. Muchísimas gracias, Señor, por traernos aquí. Abre nuestro pensamiento, nuestros oídos, Señor, para que podamos entender y analizar tu palabra con una correcta bendición, Señor. Muchísimas gracias por todo lo que nos permites tener. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Amén. Así como está de pie, vaya buscando en su Biblia, primer libro de Corintios, capítulo 16, verso 13. Y le voy a pedir a Nacho, ya que está aquí también, que haga la lectura de este verso. Primer libro de Corintios, capítulo 16, verso 13. Amén. Mientras viene Nacho, reciban un saludo desde Mérida, reciban un saludo de la misión Casa de Gracia y Misericordia, donde nosotros estamos sirviendo al Eterno. Como comentaba el pastor, pues ya tenemos 1 año, 2 años y algo allá, trabajando para la obra del Señor. Y ha sido muy difícil, pero al mismo tiempo muy gozoso todo lo que hemos estado viviendo por allá. Primer libro de Corintios, capítulo 16, verso 13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Una vez más. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. La última vez. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Repita conmigo. Hoy veremos 4 puntos para permanecer en bendición. Hoy revisaré 4 puntos para permanecer en bendición. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Estamos por concluir 1 año más hablando humanamente, o como lo conocemos nosotros, romanamente. Entonces, el punto es cómo nosotros queremos concluir este año, o realmente cómo estamos por concluir este año. Nosotros queremos permanecer en bendición, y por lo que me han contado desde hace unas semanas atrás, se dio una palabra profética acerca de la bendición, y estamos buscando ser bendecidos, estamos buscando ser prósperos, estamos buscando tener mayor bendición de parte del Señor. Por eso es que se está orando, por eso es que se está anhelando, buscando, y por eso es que se está deseando tener esa bendición. Comentábamos que para nosotros aparentemente fue un año sumamente muy difícil. El primero fue la operación de mi papá. A los 3 meses vuelve una segunda operación. Al mes siguiente el fallecimiento de mi madre. Y así sucesivamente, algunas pruebas que hemos tenido, algunos momentos de dificultad con la iglesia, algunas crisis económicas, algunos momentos de desesperación, a lo mejor de frustración. Pero en todas estas cosas siempre ha estado la mano del Señor, y siempre se ha movido la mano del Señor, fortaleciéndonos, ayudándonos, extendiendo su gracia, extendiendo su misericordia. Y creo que es un tiempo
tiempo de reflexionar en nuestras vidas hacia dónde queremos dirigirnos, hacia dónde queremos ir y cómo queremos estar realmente. Realmente fuimos llamados nosotros para ser luz y fuimos llamados para ser bendición y ser bendecidos de parte del Señor. Y tenemos que permanecer en la bendición del Eterno y tenemos que estar siempre firmes en las bendiciones que el Eterno derrama y que el Eterno da para nuestras vidas. Y les decía, estamos a punto de concluir este año, pero realmente tenemos nosotros que esforzarnos para mantenernos en la presencia del Señor y encontrarnos con una vida de éxito en la presencia del Señor, donde realmente nosotros tenemos esa fuerza de parte del Señor y tenemos ese conocimiento a través de su palabra para comenzarla a aplicar y vivir y permanecer en bendición. En este texto que nosotros leíamos, encontramos 4 consejos o 4 puntos que el Señor nos da o que el apóstol le dice a los que están leyendo esta carta. Y uno de los primeros puntos para permanecer en bendición es velar. ¿Qué significa velar? Pues velar significa estar atentos, no dormirse, no flaquear, por así decirlo, mantenerse firmes, fuertes, mantenerse alertas, más que nada. ¿Y por qué debemos de velar? ¿Por qué debemos de mantenernos firmes? ¿Por qué debemos nosotros de permanecer en esa firmeza y estar nosotros para que no entremos en ese problema de que nos roben las bendiciones? Muchas bendiciones las perdemos nosotros porque no estamos atentos o porque no estamos alerta o muchas veces porque no las cuidamos o no vivimos en ellas. Yo recuerdo hace muchos años atrás, cuando recién comencé en la palabra del Señor, yo me sentaba en la parte de arriba. Y ayer precisamente daba el testimonio de cómo habíamos sentido el llamamiento de parte del Señor. Y recuerdo que una vez sentado arriba se habló sobre la obra misionera. Y antes que se empezara a hablar de la obra misionera, yo estaba arriba y en la alabanza empecé a sentir un calorcito muy fuerte. Pero ya en la predicación empecé a sentir un mareo y estaba sumamente mareado allá en la parte de arriba y de repente mi manita se empezó a mover de esta manera. Empezaron a hablar el apóstol, el pastor sobre las misiones y cada vez que él hablaba yo sentía un fuego que subía, bajaba y un temblor dentro de mí. En aquel entonces yo venía a la iglesia no como miembro de esta iglesia, sino acompañando a mi madre. Cada que salíamos de la iglesia ella me preguntaba si me había gustado y yo le comentaba que sí, pero yo le decía, yo sigo siendo católico, apostólico y romano y no me vas a cambiar. Pero esa experiencia que yo sentí arriba empezó a cambiar mi vida, empezó a cambiar muchas cosas. Posteriormente había un grupo que iba a salir a Rusia a hacer el viaje misionero y posteriormente terminando esa reunión de predicar el pastor se dio una palabra profética que Dios iba a levantar jóvenes de esta iglesia para ir y conquistar las naciones y que iban a salir muchos misioneros. Yo no entendía muchas cosas porque realmente no estaba firme en la palabra del Señor. Pero con el paso del tiempo entendí que era un don y un talento que el Señor me había dado. Era una bendición que el Señor había derramado en ese momento en mi vida. Pero sucedió algo triste a la vez. Por no estar atento, por no estar velando, pues en cierta manera el proceso de mi salida se retrasó. Porque yo pude haber salido más pronto de lo que yo pensaba,
pero yo no tomaba las cosas en serio. Realmente pensaba que si Dios había dado una palabra, pues Él la iba a cumplir. Pero no sabía que yo también tenía que poner de mi parte y esforzarme y luchar para conquistar esa bendición. Las bendiciones del Padre están siempre alrededor de nosotros, buscándonos y rodeándonos. Pero muchas veces nosotros no las tomamos o no las arrebatamos. Yo comentaba una vez en la iglesia que nosotros debemos ir a buscar las bendiciones cuando nosotros estamos iniciando. Pero una vez que nosotros ya tenemos tiempo en la palabra del Señor, son las bendiciones las que nos deben de venir a buscar a nosotros, porque así lo dice la Escritura. Y estas te seguirán. Las bendiciones nos deben de seguir, pero debemos estar atentos cuando pasan alrededor de nosotros para poderlas agarrar, para poderlas tomar, para poderlas hacer parte de nosotros y que vivan con nosotros. Había una bendición de un llamamiento, el cual el Señor había prometido para mi vida. Pero yo no me preocupé en velar, no me preocupé en orar por esa bendición, no me preocupé en buscar cómo mantener esa bendición, no me preocupé cómo mantener esa bendición y que esa bendición se fuera acercando hacia mi vida, y descuidé esa bendición. Recuerdo cuando los apóstoles están con el Señor Yeshua y el Señor Yeshua está pasando por la agonía y les dice: velen para que no entren en tentación. Estén firmes para que no entren en tentación. Muchas veces el no permanecer firmes hace que nosotros entremos en tentación y nos olvidemos del reino, del eterno, y nosotros nos alejamos de esas bendiciones que el Señor quiere derramar para nuestras vidas. Los discípulos tenían que estar alertas para no ser tentados por el enemigo, para no ser obstruidos por el enemigo y para que no les robasen aquello que el Señor ya había preparado para sus vidas. Ellos no habían entendido la importancia que era de permanecer, de estar en alerta continua para no dejarse robar todas esas bendiciones. Muchos de nosotros perdemos las bendiciones y muchos de nosotros perdemos hasta el gozo porque no permanecemos firmes. Se nos hace muy fácilmente bromear con la palabra del Señor, se nos hace muy fácilmente darle espacio al enemigo. A veces en nuestras bromas no nos damos cuenta de lo que hablamos o de lo que hacemos y abrimos puertas para que el enemigo robe todas esas bendiciones que el Señor tiene preparadas para nuestra vida. El velar significa buscar una renovación, el buscar una transformación, el buscar un cambio y el estar avanzando siempre hacia adelante. El velar significa ir hacia adelante y no quedarse estático en un solo lugar ni retroceder atrás al pasado, porque si retrocedemos o nos quedamos nosotros estáticos en un solo lugar sin avanzar al proyecto o a la bendición o al llamamiento que nosotros tenemos, entonces realmente no estamos velando, sino nos estamos conformando, como dice la Escritura, a este siglo, a este mundo. ¿Y qué es lo que nos ofrece este mundo? Pues este mundo realmente no nos ofrece bendiciones. Por el contrario, ¿verdad? Nos ofrece mucha oscuridad, mucha tiniebla. El mundo de hoy nos ofrece vivir una vida de fantasía, en chismes, en mentiras, en la shon hara, como decimos nosotros, ¿verdad? En la lengua maligna, la lengua vípera, en el lenguaje de la muerte. Y realmente nosotros no podemos avanzar porque nos detiene y nos vemos atados a los chismes o a las cosas que hacemos. El mundo de hoy no nos ofrece una bendición de una unión familiar o de mantener una familia estable, sino por el contrario, nos mantiene en una inestabilidad familiar. Nos habla de familias disfuncionales, de libertad de género, de libertad de expresión. Tú ya no le puedes decir nada al niño porque te puede demandar. Tú ya no le puedes decir nada a tu esposa porque te puede demandar. Tú ya no puedes hacer muchas cosas.
y entonces realmente no hay una guía, no hay una bendición, y realmente muchos de nosotros caemos en este mundo y nos conformamos con este mundo y dejamos perder las bendiciones que el Eterno tiene preparadas para nuestras vidas, por no estar alertas, por no estar constantemente velando. El Señor les dijo: oren para que no entren en tentación, velen, estén alertas, estén fijándose siempre para que ustedes no entren en tentación. Nuestro enemigo, el adversario, anda como león rugiente, esperando a que tú te descuides. ¿Para qué? Para atacarte, para atar tu vida, para poner tu vida en servidumbre, y que siempre te estés lamentando, y que siempre te estés quejando, y que siempre veas y digas: es que Dios no me escucha, es que el Señor no me quiere, es que el Señor no me responde. Pues ¿cómo nos va a responder, hermanos, si no permanecemos firmes y velando en la enseñanza del Señor, con la palabra del Señor en la mano? Dice la Escritura: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, porque el poder de la vida y de la muerte está en el hablar del hombre, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar velando constantemente y alertas en todas las cosas que nosotros proclamamos, estar fortaleciéndonos en la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que es una lámpara alrededor de nosotros. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera ¿a qué? A mi camino. Cuando tenemos la palabra del Señor en nuestras vidas, tenemos una lámpara que nos está guiando y una lumbrera que nos está alumbrando para que nosotros no caigamos y no perdamos las bendiciones del Señor. La Escritura también dice en el Salmo 40, verso 8, dice: la ley del Eterno está en medio de mi corazón, por tanto mis pies no tropezarán. Si la palabra del Señor permanece en nuestro corazón, si la palabra del Señor enciende esa luz y es esa lumbrera alrededor de nosotros, nosotros vamos a detectar cuando están las bendiciones, porque está la palabra del Señor. Estamos velando con la palabra del Señor en nuestras manos y estamos alertas para poder tomar todas las bendiciones que vienen alrededor de nuestra vida, para poder tenerlas firmes, y ninguna bendición se nos va a escapar de parte del Señor. Si nos preguntáramos y dijéramos: bueno, nosotros sabemos que en el mes de enero comenzó el año y estamos ya en el mes de diciembre, y pusiéramos pensar y hacer un recuento de cuántas bendiciones hemos recibido desde enero hasta acá, podríamos decir que hemos recibido muchas. Pero también, si pudiéramos pensar cuántas promesas del Señor de bendición de enero hacia acá hemos recibido, y cuántas de esas promesas hemos alcanzado, y cuántas de esas promesas o cuántas de esas bendiciones han quedado estancadas, que no se han materializado en nuestra vida, que no se han logrado en nuestra vida y que no han llegado a nuestra vida porque realmente no hemos estado atentos, porque no hemos permanecido en alerta y no hemos sabido reconocer cuando esas bendiciones han llegado a nuestra vida. Hace algunos años atrás conté una anécdota que en una predicación contó un sudafricano, y este hombre decía que una vez llegó al cielo un hombre y tocó la puerta y le abrió el apóstol Pedro. Y dice que lo sentó en la sala de espera, en lo que él hacía el papeleo, decía este hombre, para que él pudiera entrar en el reino de los cielos. Este hombre, al estar sentado, vio muchas puertas, y esas puertas brillaban, resplandecían y tenían mucha luz. Mientras este hombre estaba sentado, se imaginaba que detrás de esas puertas había muchos ángeles, serafines, había muchos arcángeles, porque brillaba mucho. Otro de sus pensamientos era que detrás de esas puertas estaba el reino de Dios y que estaba su trono y que por eso resplandecía tanto. E imaginaba muchas cantidades de cosas que habían.
Y le entró la curiosidad por saber qué era lo que había detrás de esas puertas. Y dice que cuando llegó el apóstol, le preguntó que qué había detrás de esas puertas. Y le dijo que había cajas. Y este hombre se sacó de onda porque dijo, ¿cómo que hay cajas? Y resplandecen mucho o hay mucha luz. Y le dijo, ¿qué contienen esas cajas? Y le dijo, pues es que no vale la pena ya que te lo diga. Y le dice, no, dime qué contienen esas cajas. Y empieza este hombre a insistir tanto que le dice el apóstol, hay bendiciones. Y cuando le dijo que había bendiciones, este hombre se puso muy contento, porque dijo, seguramente hay bendiciones para mí. Y le responde el apóstol y le dice, es que esas bendiciones son para los que están en la tierra, para usted y para mí. Y agarra y le dice este hombre, ¿cómo? Dice, no hay cajas con mi nombre. Y le dice, sí hay cajas con tu nombre, pero ya no las puedes utilizar, tú ya llegaste al reino de los cielos. Y este hombre le dice, ándale, déjame ver qué bendiciones había para mí. Y le dice, no, es que si las ves, te vas a lamentar. Y le dice, no, es que yo quiero verlas, te vas a poner triste. No, es que yo quiero verlas. Total, lo convence y le dice, ¿cómo sé cuáles son las bendiciones que son para mí? Y le dice, mira, busca por continentes. Cuando llegues a tu continente, busca por tu país. Cuando llegues a tu país, busca por tu estado. Cuando llegues a tu estado, busca por tu delegación donde tú vivías y ahí vas a encontrar tu nombre. Y este hombre hace como le dijo y encuentra las cajas con su nombre. Y cuando ve sus cajas, ve que resplandecían, que aunque estaba tapada la caja, salía una luz muy grande. Y este hombre abre la primera caja y encuentra una casa como él la deseaba, una casa amplia, con un jardín amplio, con una alberca. Y este hombre se toma de los pelos y se los jala y se lamenta y dice, yo nunca tuve una casa en la tierra, siempre tuve que rentar y sufría para pagar la renta. Y el apóstol le dice, pero la casa siempre te buscó, la casa siempre pasó alrededor de ti. Muchas veces el Señor te hizo sentir que pusieras la planta de tu pie y la tomaras por posesión, porque dice, todo lo que tocare la planta de tu pie, el Señor te lo daría por posesión. Dice, no lo hiciste, pero la casa estaba ahí. Y abre otra y encuentra un vehículo como él lo quiere. Y se empieza a lamentar y dice, yo nunca tuve un vehículo, siempre tuve que ir en el transporte y me apachurraban y tenía que despertarme temprano. Y le responde, es que el vehículo siempre te buscó, pasaba alrededor de ti y muchas veces el Señor te dio la oportunidad de tenerlo, pero nunca tuviste la fe necesaria o nunca discerniste que Él pasaba alrededor de ti. Y abre una tercera y encuentra que tenía un llamamiento a un ministerio de evangelización, a predicar las buenas nuevas del Señor a nivel internacional. Y dice, es que yo nunca prediqué, siempre tuve miedo, siempre tuve temor de hablar acerca de la palabra del Señor. Y le dice, es que el ministerio muchas veces tocó a tu puerta. Vinieron muchas personas que estaban esperando y estaban deseosas de que tú les hablases la palabra del Señor. Y le dice, es que siempre tuve temor. Y le dice el apóstol, pero el Señor no te dio espíritu de cobardía, sino de dominio, de amor y de autoridad. Muchas veces, hermanos, las bendiciones están alrededor de nosotros, pero no permanecemos en la vela o en el estar alertas, en el estar firmes en la presencia del Señor. Y se nos está pasando el tiempo. No nos damos cuenta que cada minuto, que cada segundo, que cada día el tiempo del Señor se acerca y debemos estar alertas para poder estar en bendición.
La palabra del Señor nos habla acerca de 10 mujeres, de las 10 vírgenes que estaban esperando, ¿qué? Al esposo. 5 de ellas estaban, ¿qué? Velando. Tenían su lámpara encendida para que cuando viniera el esposo, viera que lo estaban esperando, que estaban deseosos de que él viniera, que querían pasar el tiempo con el novio, que realmente anhelaban estar con él. Pero habían otras 5 que eran, ¿qué? Imprudentes, que no tenían su lámpara encendida, que no tenían aceite para cuando llegara el novio, que no estaban preparadas, que tomaban las cosas nada más a la ligera. Y dentro de la iglesia no podemos tomar, o dentro de la palabra del Señor, no podemos tomar las cosas a la ligera. No podemos nosotros jugar y dejar que las bendiciones del Señor se pasen y que no lleguen a nuestra vida. Dentro de la obra del Señor tenemos que unirnos para buscar esa bendición. Varias veces se los he comentado, somos una iglesia muy grande, pero podemos ser todavía más grandes. Hay espacios en las sillas que nosotros encontramos, hay huecos. Pero si veláramos nosotros en oración, si nos preocupáramos en oración, si nosotros estuviéramos alertas, estaríamos arrebatando la bendición de tener almas en este lugar, de adquirir bendiciones. La palabra profética que se dio de adquirir bendiciones, no solamente, hermanos, va hacia lo material, no solamente va hacia lo físico, sino tiene que ir más allá también. Tenemos que enfocar esa bendición también a lo espiritual, para que pueda haber un crecimiento, para que pueda haber una madurez, para que pueda haber una unción poderosa de parte del Señor y pueda derramarse su presencia en este lugar. Yo te invito a que tú estés velando, que estés alerta y que estés conjuntamente como iglesia buscando que la iglesia se mantenga firme, que la iglesia se mantenga en esa bendición, que no esté claudicando, sino que constantemente esté creciendo dentro de los caminos del Señor, y que ninguna arma forjada contra la iglesia prospere, ningún tipo de maldición, ningún tipo de acechanza del maligno, ningún poder maligno venga a acechar la iglesia, sino que como iglesia se levanten ustedes, o nos levantemos más bien, nos unamos con firmeza en la oración, nos unamos con firmeza en la lectura de la palabra, nos unamos con firmeza en la unidad, en el amor fraternal, nos unamos con firmeza en convivir juntos como hermanos en armonía, como dice la palabra, porque dice que ahí el Señor envía bendición. Ahorita que les estaba diciendo eso, yo recuerdo cuando teníamos el grupo de oración, poníamos a algunos varones o algunos hermanos alrededor de esas columnas que las rodearan, poníamos a otros en la puerta, en las diferentes puertas, a otros en las partes de arriba, a otros en las partes de abajo, a otros en las partes de atrás. Y orábamos pidiendo que la iglesia fuera protegida, que la iglesia fuera cubierta, que esas columnas nunca cayeran. Y esas columnas representaban los ministerios, representaban los diferentes grupos que habían en la iglesia y representaban para nosotros bendiciones. Y hubo unas bendiciones enormes. En ese grupo de oración, gente venía y orábamos simplemente por la gente, orábamos en general, y la gente caía endemoniada y era liberada, sin necesidad de interceder por una liberación, porque la misma alerta de la iglesia, la misma firmeza, la misma vela de la iglesia provocaba que las bendiciones del Eterno vinieran y cayeran y se derramaran sobre el lugar donde nosotros estábamos. Buscamos bendiciones, hermanos, tenemos que aprender a velar y tenemos que aprender a estar firmes, a estar alertas en la palabra del Señor. Y el segundo punto que nos dice la Escritura, o el segundo punto que nos habla la palabra del Señor, es el de permanecer firmes en la fe. Y debemos nosotros aprender a permanecer firmes en la fe del Señor. Muchas veces se nos da una palabra profética,
pero muchas veces no vemos esa palabra profética cumplida. Decir, entonces no era de Dios, no provenía de Dios esa palabra profética. Pero realmente no es que no proviniera de Dios, es que nosotros no nos mantuvimos, ¿qué? Firmes creyendo en esa palabra profética que venía de parte de Dios. Y desperdiciamos y dejamos ir las bendiciones de parte del Señor. No permanecemos firmes en lo que el Señor hace. Recuerdo la historia, no me acuerdo cómo se llamaba este rey, donde viene el profeta y le dice que tome una flecha, que golpee la tierra y que la lance en contra de sus enemigos. Y este hombre agarra, toma la flecha y le dice, y en lugar de golpearla y brincar y decir gloria a Dios, aleluya, el Señor me ha dado la victoria sobre mis enemigos, como estuvo con Moisés, así también va a estar conmigo y me va a dar la potestad y el poder para derrotar a mis enemigos, para deshacer a mis enemigos. En lugar de hacer esto y mantenerse en la fe y permanecer firme en la fe, el Señor me ha bendecido. Lo que hace este rey es que golpea 3 veces la tierra, lanza la flecha y la envía hacia sus enemigos. Y el Señor le dice, por cuanto solamente 3 veces golpeaste la tierra, dice, 3 veces vencerás a tus enemigos y posteriormente te llevarán cautivo y serás esclavo de ellos. Y muchas veces cuando se nos da esa palabra profética, sí nos alegramos, sí nos gozamos, pero muchas veces esa palabra se desvanece al salir de este lugar y no permanecemos con esa firmeza en la fe y no nos fortalecemos en la fe para permanecer firmes en esa fe y mantenernos hasta llegar a alcanzar y hasta llegar a conquistar lo que el Señor realmente nos ha dado en la promesa para nuestra vida. ¿A cuántos de ustedes el Señor no les ha dicho que van a ser pastores? Pero realmente, ¿qué están haciendo para ser pastores? ¿Están caminando en la bendición de la palabra y en la fe, en la firmeza de esa bendición de la palabra? ¿A cuántos de ustedes el Señor no les ha dicho que van a ser prósperos? Pero están caminando en la prosperidad de la palabra, están luchando en la firmeza de la fe, de intentar poner negocios para ser prósperos. Y decir, el Señor me prometió que yo iba a ser próspero, yo voy a poner este negocio, y si no funciona voy a poner otro, porque el Señor me prometió la prosperidad. Y si no funciona ese otro, voy a poner otro y voy a pedirle la guianza al Señor, porque voy a arrebatar la bendición de parte del Señor. Jacob era un hombre que estaba destapando pozos que ya estaban secos, pozos que ya no había agua, que ya habían sido tapados, que su padre había destapado. Pero él creía en la bendición y él creía que venía de una descendencia bendita. Y se mantenía firme en la fe, aunque otros lo tiraban de a loco, aunque otros se burlaban, porque este hombre estaba destapando pozos ya secos. Él destapaba esos pozos y encontró el agua y encontró la prosperidad y se mantuvo firme en esa fe, hermanos. Y esa es la manera en la que nosotros nos tenemos que mantener firmes en la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de aquello que se espera en el Señor. Si yo digo que voy a tener un auto, tengo que mantenerme firme y en esa convicción de que yo voy a tener un auto. Si yo creo en este lugar hay una mesa y que hay muchos alimentos en esta mesa, yo tengo que mantenerme firme. Yo no veo la mesa físicamente, pero tengo que mantenerme en esa firmeza de que hay una mesa. Y yo no puedo llegar y pasar así, porque entonces ya no hubo una firmeza, ya no hubo una convicción. Yo traicioné aquello que yo creía, porque si ahí hay una mesa, cuando hay una mesa, yo no paso sobre la mesa, ¿verdad? Rodeo ¿qué? La mesa. Si yo digo que hay una mesa y tengo una firmeza en la fe, yo tengo que rodear esa mesa. Y eso me da la convicción de que realmente hay algo ahí. Y va a venir el Señor y me va a dar la mesa.
Y si yo digo que hay alimento y prosperidad, en esa mesa yo me voy a sentar y voy a comer de esa prosperidad que hay ahí. Y me estoy manteniendo firme y convencido en la certeza de lo que no se ve, pero la convicción de lo que está realmente en el Señor. ¿Cuántos están convencidos que fue una palabra de bendición? ¿Cuántos están convencidos en esa bendición? ¿Cuántos depositaron o cuántos creyeron o cuántos pidieron la bendición? Pero realmente se están metiendo en esa firmeza por arrebatar esa bendición. La fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción que se espera. La fe viene ¿de qué? Del oír. ¿Y del oír qué? La palabra de Dios. Para tener esa convicción, para tener esa certeza, tenemos que leer la palabra del Señor, que va a ser lo que nos va a mantener firmes. Cuando habían momentos de tristeza en mi vida, tomaba la palabra que decía: este es el día que Yahweh hizo para mí. En este día yo me voy a gozar y me voy a alegrar. Eso metía a mi alma, metía a mi corazón y quitaba la tristeza. Me daba la convicción de que iba a ser un día bendecido. Yo ya no pensaba que si llovía era un mal día. Yo pensaba que aunque lloviera iba a ser un día bendecido. Si nevaba donde yo estaba, para mí ya no era un día de depresión, era un día de bendición. Porque yo había declarado esa firmeza y tenía esa fe de que el Señor iba a bendecir ese día. Tenemos que salir con la bendición del Señor y declarando que el Señor nos va a bendecir, que vamos a tomar parte de esa bendición y tener esa convicción y tener esa firmeza de lo que el Señor va a hacer y lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y derramar esas bendiciones sobre nuestras vidas. La fe viene del oír y del oír la palabra del Señor. Pero también nosotros que hemos estudiado un poquito la palabra del Señor, sabemos que su raíz en hebreo es emuná. Y emuná es un sentimiento, ¿verdad? Pero también emuná es una disciplina, o también puede ser una disciplina. La fe o la firmeza de la fe es una convicción de lo que nosotros esperamos, una seguridad, aunque nosotros no lo veamos. ¿Cómo llegamos a esa convicción, a esa firmeza? Leyendo la palabra del Señor, hablando la palabra del Señor, hablando lo que nosotros esperamos. Pero dentro de nosotros debe surgir ese sentimiento, debe emanar ese sentimiento. Yo a veces digo, debe de ser como un volcán que está burbujeando y burbujeando, burbujeando, y que está subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. De la manera en que nosotros leemos la palabra, de la manera en que nos fortalecemos en la palabra, de la manera en que caminamos con ella, de la manera en que nos mantenemos firmes, ese volcán va haciendo erupción, va derramando lava hasta que explota y sale esa fe fuerte, esa fe firme, esa fe convincente en nuestras vidas. Pero esa fe, para que ese volcán surja o esté hirviendo, como le llamamos nosotros, tiene que haber una disciplina. Y la palabra de Dios dice que la fe sin obras es una ¿qué? Una fe muerta. Una fe sin firmeza es una fe sin disciplina. Una fe sin una convicción es una fe que no tiene firmeza. Y fuimos llamados a permanecer ¿qué? Firmes. ¿Qué es firme? Estar ¿qué? Plantado. Que nada nos desarraigue de lo que nosotros conocemos y sabemos. Yo ponía un ejemplo que va a venir mucha gente y te va a decir, qué feo estás. Pero la palabra del Señor, ¿qué dice? Todo lo que creó el Señor fue perfecto, ¿verdad? ¿Y a ti te creó el Señor? Entonces, pero viene alguien y te dice, qué feo estás. Y te empiezas a revisar, ¿será la corbata? ¿El pantalón? Oh, me salieron patas de gallo. Y quebrantan tu fe, tu firmeza, de que todo lo que creó el Señor es perfecto. A mí viene gente que me dice, ¿estás feo? Está bien, estoy feo.
Pero qué feo está. Ah, está bien, estoy feo. Voy al espejo y me paro y me digo, qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. Y hasta le hago, Pero me mantengo, porque yo sé que el Señor me creó de una forma. Si para los demás soy feo, pues para los demás, pero en mi fe yo soy guapo. En la fe que me dio el Señor y me mantengo firme. El enemigo va a venir y te va a decir, cuando tú estás a punto de recibir la bendición, te va a venir y hasta crees que te va a bendecir. Mírate, si eres un pecador, ¿no te da vergüenza acercarte al Señor? Si acabas de mentir, acabas de hacer esto. Y en lugar de decirle, tienes razón, soy un pecador, pero ahorita me voy a arrepentir y me voy a mantener firme en la fe, que si confesare mis pecados, fiel y justo es el Señor para perdonarnos. Esa es mi fe, y voy a ser bendecido por esa bendición de que el Señor va a perdonar mis pecados, y que mayor es su amor que su enojo, su misericordia que la ira. Y entonces fácilmente perdemos la firmeza en la fe, claudicamos en la fe, nos desesperamos y no nos mantenemos firmes en la fe. Cuando yo les comenté que yo recibí esa palabra y dejé escapar esa bendición, cuando volví a entender el propósito del Señor y la bendición, yo tomé un planisferio y me arrodillaba y empezaba a orar por las misiones. En esta parte de aquí había un planisferio y habían unas grapitas o unos puntitos que eran de colores y señalaban dónde había iglesias en los diferentes continentes. Y yo me paraba en este lugar o desde abajo y extendía mis manos y oraba por esos puntitos. Y al orar, a veces divagaba mi mente dónde quería estar, dónde quería ir, dónde quería llegar como misionero. Y me mantenía en la fe visualizando todo eso. En mi casa oraba por ese planisferio. Llegó un día que compré 2 cochinitos. En uno echaba billetes y en otro echaba monedas. Y como siempre les digo, siempre ganaba más el de monedas que el de billetes. Pero todas las noches, cuando llegaba y echaba las monedas en el cochinito, ponía las manos y oraba por ellos. Y les decía, en lo físico, a los marranitos se les da las tortillas, se les da el desperdicio, se les da esto, y estos se engordan. Yo le decía, yo te estoy alimentando y te estoy bendiciendo para que tú engordes y para que tú crezcas. Pero mi fe se mantenía firme en que esos animalitos, alcancías me iban a dar la bendición de poder ir a otro lugar. Y pasaron 3 meses y de lo que yo ahorré un 70% de lo que costó el boleto. Dios nos bendijo con lo demás y abrió puertas. Y supuestamente yo iba a salir nada más por 3 meses y me quedé muchos años fuera de mi país. Pero me traje la bendición de haber conocido, me traje la bendición de haber aprendido otros idiomas, me traje la bendición, la mayor bendición, de haber dejado semillas de la parte del Eterno y haber cumplido con el ministerio que Él nos otorgó. Y me traje la bendición de una esposa, una hija y una familia. Pero si yo no hubiera creído, si yo no me hubiera mantenido firme en esa fe de arrodillarme, de orar por esos cochinitos, de buscar en ese planisferio, de buscar en otras cosas, hubiera perdido las bendiciones. ¿Qué bendición deseas tú, hermano? ¿Qué bendición estás buscando tú en tu vida? ¿Cómo la vas a obtener? ¿Quieres un negocio? Empieza a planificar qué tipo de negocio quieres. Empieza a orar, a hacer un estudio de mercadotecnia para poder obtener. A lo mejor tú dices, es que yo no voy a ser un gran empresario. Pero Dios quiere ver tu esfuerzo. Dios quiere ver tu fe, tu firmeza, para que tú te portes de acuerdo a la altura. Porque si tú dices, Señor, dame un carro, pero no sacas una licencia, no te va a dar un carro, porque no estás en la firmeza de la fe. Si tú le dices, Señor, dame un carro, pero no ahorras
o no visualizas el carro que tú quieres, nunca te va a dar un carro, porque no estás firme en lo que tú estás. Estás como los hermanos que dicen, voy a orar para que llueva, y empiezan a orar, Señor, haz llover, y voltean hacia arriba y no llueve, y dicen, ya sabía que no iba a llover, no era posible esto. ¿Tuvieron fe? No. ¿Se mantuvieron en la firmeza de la fe? No. Y desafortunadamente, hermanos, sabemos muchos dentro de la casa de Dios que somos así. Me recuerdo la acción de Bartimeo el ciego. Yo no sé si han leído esa historia. Este hombre estaba ciego, pero cuando oyó que el Señor Yeshua pasaba por ahí, él empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Yeshua, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y este hombre no veía, pero me imagino que oía los pasos de la gente que seguía al Maestro, al Mesías. Y allí iba él gritando detrás, ten misericordia de mí. Y dice que molestaba tanto a la multitud su grito, que lo mandaron a callar los apóstoles, se acercaron y le dijeron, cállate, ¿qué no ves que molestas al Maestro? Pero él estaba firme en la convicción de lo que él creía y empezó a gritar más fuerte, Yeshua, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decían, cállate, y él seguía gritando más fuerte, Yeshua, tengo fe, me mantengo firme y creo que tú eres el Mesías, el restaurador, creo que tú me puedes bendecir y no te dejaré, y no dejaré de gritar, y no dejaré de mantenerme firme hasta que no me bendigas. Pero ¿qué le decían? Cállate, cállate. ¿Y qué es lo que viene y dice el enemigo? Cállate. No es posible, no es para ti, no lo vas a lograr, no lo vas a hacer. Pero tenemos que mantenernos firmes en la fe de la palabra del Señor. Si el Señor lo dice, Él lo hará. Si el Señor lo dice, Él lo hará. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni se arrepienta. Pero tenemos que permanecer firmes en la fe. Hermanos, no dejemos escapar las bendiciones de parte del Eterno que Él quiere derramar sobre nosotros. Se dio la palabra profética, no es que se dio hace 15 días, es que sigue vigente derramando bendiciones sobre nosotros. Tenemos que caminar sobre de ellas y tenemos que ir buscando a ellas para que nosotros también nos llenemos de esa presencia de parte del Señor. Tenemos que fluir en la bendición del Señor. No dejes que tu mente se debilite, sino como dice la Escritura, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revistiéndonos en nuestras mentes, poniendo la fe en nuestro conocimiento, poniendo la fe en nuestro entendimiento, poniendo la fe en nuestro sentir, que es nuestro corazón, para que eso perdure y sea firme y sea. Tenemos que avanzar creyendo que el Señor va a derramar todo ese tipo de bendiciones sobre nuestra vida y sobre nosotros. Tenemos que aprender a caminar en esas bendiciones que el Señor tiene derramadas para nosotros. Si Él te dijo que Él te va a dar un ministerio, Él te lo va a dar, pero tienes que permanecer firme en Él. Prepárate, inscríbete en el instituto, compra libros que hablen acerca del ministerio. Si quieres poner un negocio y no sabes cuál es el negocio, invierte tu dinero en esas alcancías y ora y dile, Señor, dame revelación. Y cuando ya tengas la revelación, ve tu negocio, velo cómo lo quieres tener pintado, ve qué tipo de promoción quieres hacer, ve qué tipo de mercancía quieres tener, ve que la mano de Dios está extendida sobre ese negocio y que clientes vienen del norte, del este, del oeste, del sur hacia tu negocio. Ve la bendición del Señor y ve ese negocio como un lugar de luz donde tú vas a ser bendecido y donde vas a poder también bendecir a otras personas. Eso es mantenerse firme en la fe.
Eso es tener una firmeza y una convicción de lo que el Señor realmente quiere para nuestras vidas. Camina de acuerdo a lo que el Señor tiene planificado para tu vida. Y un tercer punto habla de portarse varonilmente. ¿Qué quiere decir esto? Portarse varonilmente. No quiere decir que nos vamos a vestir como hombres, ¿verdad? Y que vamos a actuar como hombres, como literalmente lo conocemos. Portarse varonilmente significa ser valientes. Y dentro a veces de nuestra vida hay mucho temor, hay mucha cobardía. Y nos echamos para atrás y perdemos nosotros la bendición. La palabra del Señor dice que Dios no nos dio espíritu de ¿qué? De cobardía. Pero ¿cómo lo menciona? No nos dio espíritu de miedo ni de cobardía. Lo menciona como una presencia mala, como un espíritu. El temor, la cobardía, el miedo, la inseguridad, es un espíritu tan pequeñito, que hace que perdamos la fe y las bendiciones de parte de Dios. Dios nos da la bendición, el Eterno nos da la bendición y nos dice: vas a ser un gran mensajero de la palabra del Señor. Y de repente vamos y nos dice el Eterno: háblale a fulanito de tal o a tal persona de mí. Ay, no, ¿cómo crees? Ese cuate está bien loco y luego me va a querer pegar, o me va a ignorar y va a decir que soy fanático religioso. Y entra el temor, entra la cobardía, y ya no hablamos del Señor y perdemos la bendición de ser un gran ¿qué? Mensajero del Señor. Muchas veces estamos pidiendo la bendición: Señor, te pido, dame el don de sanidad, otórgame el don de sanidad. Y vemos enfermos y no les oramos porque decimos: ¿y si no sanan? Voy a quedar en ridículo. Pero no les oramos por miedo a que no sanen. A lo mejor el primero que tú le ores no va a sanar. A lo mejor ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Pero al 21º algo va a suceder. Porque no tienes miedo, estás afrontando, estás luchando, te estás portando firmemente, varonilmente, valerosamente, hasta alcanzar esa bendición. El pueblo del Eterno fue llamado a libertad. La idea del Eterno era sacar al pueblo de Egipto, donde había sufrimiento, donde fueron esclavos ellos, donde ellos tenían que hacer ladrillos. Y el ladrillo significa amargura, porque dice que lo hacían con amargura. Estaban ellos opresos por la amargura, estaban opresos por la esclavitud que ellos tenían. Pero la idea era sacarlos y llevarlos ¿a dónde? A una tierra donde fluye ¿qué? Leche y miel. Era una tierra donde ya no iban a tener ¿qué? Sufrimiento, donde ya no iban a tener dolor, donde ya no iban a tener ellos más tormentos. Y ahí iban caminando, y el Ruach HaKodesh iba con ellos, con la columna de humo y de fuego, y descendía el maná, y había mucha bendición. La roca los seguía, dice que era el Señor, y les daba de beber. Pero ellos tenían miedo de lo que venía por delante. Aunque Dios les había dicho, aunque el Eterno les había dicho que era una bendición para sus vidas, tenían miedo porque estaban caminando sobre el desierto, no veían nada. Y siempre volteaban por su temor hacia atrás y decían: ¡ay, cómo nos acordamos de las cebollas! ¿Cómo nos acordamos de los poros? ¿Cómo nos acordamos de esto? Porque no veían nada seguro en su caminar. No se mantenían firmes en la esperanza y en la fe que el Señor les había marcado. Tenían ese temor y por ese temor claudicaron y pidieron que se hiciera el becerro de oro con todo lo que ellos habían recolectado de aquella tierra llamada Egipto, esclavitud, y volvieron una vez más por el temor ¿a qué? A la esclavitud.
No se portaron valerosamente. ¿Qué es lo que te impide a ti que seas valiente? Si escrito está, nada te podrás enfrente en todos los días de tu vida. Como estuvo con Moisés, también estará contigo. Si el Señor es con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Cuando el pueblo estaba siendo atormentado por el palestino llamado Goliat, por el gigante llamado Goliat, en lugar ellos de arrebatar la bendición y tener la firmeza de que ellos tenían el poder y la fuerza para derrotar a Goliat y mantenerse firmes en ese valor, ellos se fueron hacia atrás y perdieron ese valor y perdieron esa alegría y se entristecieron por causa del temor. Y aquel gigante los atemorizaba y los atormentaba, diciendo, denme a un hombre de guerra para que pelee contra él. Pero llega un muchachillo, un chamaquillo llamado David y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso que provoca al Dios de los ejércitos? Cuando lo ven y él dice que él va a ir a pelear, él se presenta con una seguridad, él se presenta con un valor y aún el rey lo ve y le dice, no vas a poder. Y le dice, el Señor me dio la fuerza para vencer al oso y al león. ¿Qué será este incircunciso? O sea, ¿qué será esta cosita? Dice, delante de las manos de mi Dios. Él estaba seguro que Dios iba a pelear, que el Señor iba a pelear con él, que el Eterno lo iba a respaldar, que le iba a dar la fuerza, el vigor, que le iba a dar la bendición de liberar al pueblo de la opresión. Él sabía que era un hombre bendito. Y tú tienes que entender que tú eres un hombre bendito. Tú tienes que entender que tú eres bendición para otros, porque el Señor te dijo, darás y no pedirás prestado, tú darás. Tú estás llamado para dar. No tienes que tener temor de soltar, de desprenderte de la bendición. Que no te duela bendecir. Que no te dé temor bendecir, que no te dé temor soltar bendición. Una vez estaba compartiendo con el apóstol Magno en su iglesia y al terminar de compartir, él subió y les dijo que no les dé miedo soltar bendición si ustedes han identificado la unción del pastor. Y eso me llamó la atención, porque nosotros tenemos la unción del Santo de Israel. Que no nos dé miedo soltar y que el mundo identifique la unción que proviene del Santo, que fluye a través de nosotros, del bendito Rey. Y dice que este hombre llamado David, cuando el gigante corrió a la línea de guerra, dice que él también corrió valientemente. Y se acercó, como diciéndole, no te tengo miedo, Dios está conmigo. No le tengamos miedo a la adversidad, porque en todas estas cosas somos más que vencedores, dice el Señor. Somos más que victoriosos para la gloria del Rey. Y si hay una prueba, si hay una lucha, si hay una tribulación, si hay un obstáculo, con mi Dios saltaré muros, con mi Dios derribaré murallas, con mi Dios haré huir ejércitos, con mi Dios taparé boca de leones, con mi Dios apagaré fuegos impetuosos, porque Él está conmigo y la bendición del Eterno está sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para abrir las puertas de las cárceles, para dar sanidad a los oprimidos de corazón, porque fui llamado a ser un valiente, esforzado de parte del Señor y para llevar bendición. Donde quiera que yo me pare, hay bendición. Donde quiera que yo esté, hay bendición, porque Yeshua vive en mí. Y tenemos que permanecer valientemente. Y un último punto para terminar, dice,
esforzados. Ah, caramba. Esto ya no nos gusta a muchos, ¿verdad? No nos gusta esforzarnos. Somos muy comodinos, muy cómodos. A veces mi papá se molesta conmigo mucho porque me dice, ¿por qué no les dices que vengan y hagan? ¿Por qué no les dices esto? ¿Por qué no les dices el otro? Y yo siempre le digo, pa, las cosas se hacen por amor y con esfuerzo. No le voy a insistir a alguien que no se quiere esforzar en la obra. No le voy a insistir a alguien que no. Si nosotros lo podemos hacer, lo vamos a hacer en nuestro esfuerzo y con amor. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de ir a Rusia en tiempo de nevadas. Y fuimos a un lugar con el pastor Javier, recogimos a 2 muchachas. Y esas 2 muchachas, una era pastora de una iglesia y la otra era su ayudante. Y nos íbamos a dirigir hacia otro lugar, pero la nieve había avanzado y estaba ya casi 80 centímetros de la tierra. Y él dijo, tenemos que dejar el carro y caminar. Caminamos más o menos como 3 kilómetros para llegar a donde teníamos que ir. Llevábamos ya la ropa mojada de la nieve. Y con el frío, porque el frío, lo mojado, se entumían los pies y se sentía mucho frío. Y cuando nos bajamos del vehículo que nos llevaba, estas 2 mujeres agarraron una guitarrita y empezaron todo el camino a cantar y a tocar la guitarrita, puras alabanzas. Y llegamos a aquel lugar. Yo dentro de mi mente pensaba pues que iba a haber mucha gente. Dentro de mi mente pensaba que era una iglesia. Dentro de mi mente pensaba muchas cosas, ¿no? Porque decía, estamos caminando. Y llegamos a la casa donde iba a ser la reunión. E íbamos 5 predicadores y los 5 íbamos a predicar. Yo pensaba mucho, ¿no? Porque éramos 5. Y cuando entramos a la casa había una viejecita. Solamente y 2 hombres. Y cada uno dio su conferencia, predicó. Y cuando terminamos, pues otra vez a caminar en la nieve. Y estas 2 mujeres, desde que empezamos, tocando su guitarrita y todo. Y yo les pregunté a Pastor Javier, digo, ¿y cada cuándo vienen? Y ellas dijeron, vienen 2 veces por semana. Pero le dije, ahorita en invierno ellas no vienen, ¿verdad? Porque no había transporte, no podía pasar. Y él me dijo, si llueve, si hay fango, si nieva, estas 2 mujeres siempre vienen. Y inician su camino con su guitarrita hasta que llegan a la obra o al lugar donde están. Hace años atrás, muchos años atrás, solamente era una viejecita y 3 personas. Hoy en día es una iglesia, un templo, una casa y muchas personas. Pero el esfuerzo de 2 mujeres que no se dieron por vencidas, que lucharon, que se arrodillaban por ese lugar, que creían que la gente iba a ser salva, que creían que iba a las cosas a cambiar y que lucharon por eso. Dieron un esfuerzo para ver una bendición. Hoy yo estoy en la ciudad de Mérida y las primeras veces me desesperaba y pensaba y decía, ¿para qué me salí de la iglesia? Yo estaba muy cómodo allá, estaba muy bien en aquel lugar. No quería esforzarme, yo quería llegar y tener una iglesia, ya con miembros, ya con local, ya con sillas, y llegar y sentarme como el patrón, ¿verdad? Como el jefe. Pero cada día que me esfuerzo, cada día que veo un logro, cada día que veo una alma que se salva y volteo atrás y veo todo el trabajo, las lágrimas, que a veces cuesta el sufrimiento, le doy gloria a Dios por la bendición de haberme llevado a ese lugar.
Mérida es un lugar donde hace sumamente mucho calor. Y yo siempre me lamentaba del calor. Y mi papá me decía, esfuérzate. Dice la palabra del Señor, el sol no te fatigará de día ni la noche. Pero esfuérzate. Nos cuesta mucho trabajo esforzarnos, hermanos. Y la Escritura, ¿qué dice? Esfuérzate y sé que valiente. Pero ¿qué es lo primero que pide? Un esfuerzo. Oye, hermano, tienes que venir a este lugar. Hace frío. Yo sé que en este tiempo hace frío. Y sé que a lo mejor la iglesia es fría también. Pero con tu esfuerzo la vas a volver muy caliente. Yo no sé si te esfuerzas y vienes y oras. Aquí hay algunos respaldos que se pusieron para orar, pero yo nunca veo que los usen. Hay mucho espacio para arrodillarnos, para que como iglesia y en el esfuerzo de la iglesia, como dice la palabra, permanezcamos juntos en oración y ruego. Dice que el Señor añadía bendición y la gente venía y se convertía y la gente recibía el don del Espíritu del Señor, el don del Espíritu Santo, el don del Ruach HaKodesh, porque la iglesia se esforzaba. La iglesia luchaba, la iglesia participaba y dice que permanecía en todos los días en la doctrina de los apóstoles. Los miércoles hay oración. ¿Y cuántos vienen? ¿Cuántos hacen un esfuerzo por venir? Los jueves hay reunión. ¿Y cuántos vienen? Los sábados hay reunión. ¿Y cuántos vienen? Los domingos hay reunión. ¿Y cuántos vienen o cuántos venimos realmente? ¿Qué decimos? Ay, es que ya estoy cansado de mi trabajo. Ay, es que es tarde y no voy a encontrar transporte. Y no hay un esfuerzo. Pero dice, esfuérzate. Hay que aprendernos a esforzar, hermanos, para la obra del Señor. David era un hombre que se esforzaba para la obra del Señor. Y siempre daba un extra de lo que se podía dar. Si el pueblo daba 5, él daba 15. Si hacía esto, el pueblo, él lo superaba. Cuando va a comprar el terreno para construir el templo, le dicen, te lo regalamos. Y él dice, no, no le voy a dar nada a Dios de lo que a mí no me ha costado. No le voy a dar nada a Dios de lo que no me ha costado, de lo que yo no me he esforzado, de lo que yo no he trabajado, de lo que yo no he construido. No voy a hacer sombrero con caravana ajena. Yo me tengo que esforzar, tengo que luchar, y si tengo que orar varios tiempos, voy a permanecer de rodillas orando, y si tengo que pararme firmemente y no moverme, me voy a esforzar y no me voy a mover hasta no encontrar la dirección del Señor. No voy a actuar bajo mi propio pensamiento, no voy a actuar bajo mi propio sentimiento, no voy a actuar sobre mi propia voluntad, aunque a mí no me guste. Voy a permanecer firme, esforzándome y esperando la respuesta de mi Adón, de mi Padre soberano, la respuesta de su Espíritu, y le voy a dar al Señor lo que a mí me ha costado. Y vaya que si la obra del Señor cuesta muchísimo estar dentro de la obra del Señor. Tenemos que esforzarnos y dar. Algo que me gusta del pueblo judío es que si ellos van a dar algo para Dios, ellos no ven el precio. Si les dicen 20,000, ellos no dicen, ay, te doy 18,000, ¿me lo dejas en 15? No, ellos agarran y aunque no lo tengan, van y dan los 20. Y si no lo tienen,
empiezan, Señor, dame un milagro, Señor, provéeme, Señor, dame, Señor, quiero esto. Y están esforzándose en pedir. Yo no sé cuántos han visto esa película que se llama El Invitado, Uzbequín. Es una película que tiene mucha enseñanza. Y en esa película, aquel hombre vio un limoncito que se utiliza en la fiesta de los tabernáculos. Digo limoncito para que ustedes lo identifiquen. Pero cuando él va a la tienda, habían de 5, habían de 10, pero él ve el mejor, que es de $1,000. Y los que lo vendían le preguntan burlándose, ¿lo vas a querer? Porque sabían que no tenía dinero. Y él les dice, guárdenmelo, porque lo voy a comprar. ¡Aleluya! Él tenía la visión de a dónde quería ir, pero sabía que le iba a costar. Sabía que tenía que trabajar para adquirirlo. Y se va a una banca y empieza a sentarse en una banca y empieza a decir milagro, 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 milagro. Y de repente ya estaba él en un éxtasis y grita, ¡milagro! En el esfuerzo que él hace de sentarse. Y cuando llega a su casa, su esposa le dice que alguien depositó un sobre con dinero en aquel lugar. Pero fue el esfuerzo el que tocó el corazón de Dios. Fue lo que él creía, la convicción de que él se sentó, milagro, 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 milagro. Y lo gritó con todo su esfuerzo, milagro. ¡Aleluya! Y el Señor le respondió. Pero nosotros no nos queremos esforzar. El Eterno le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, levántate, levántate, levántate y cruza este Jordán, tú y todo el pueblo. Moisés ya no está, Moisés ya partió, Moisés ya está acá, ahora te toca a ti, tienes que levantarte, tienes que caminar con fe, tienes que esforzarte, tienes que guiar a esta multitud. ¿Y qué es lo que dice? Nadie te podrá hacer frente, pero les dice, esfuérzate y sé valiente, mira que te mando que te esfuerces, mira que yo estoy contigo, pero tienes que esforzarte, tienes que luchar, tienes que levantarte, tienes que poner de tu parte, tienes que buscar. Hermano, si tú quieres una bendición en tu vida, tienes que levantarte y cruzar ese Jordán, esa dificultad, tienes que cruzar esa incredulidad, tienes que cruzar ese problema, tienes que cruzar ese obstáculo para que tú llegues a la bendición que el Señor te prometió. Esfuérzate y sé valiente, no temas porque el Señor está contigo. Pero tiene que haber un esfuerzo para tocar la bendición. Y quiero terminar con esto. La mujer del flujo de sangre. Ella ya estaba débil por tanta sangre que había perdido. Estaba en un lugar que si descubrían que tenía flujo de sangre, era impureza. Y la podían apedrear y matar. Pero más aún, así ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, libre que seré. Pero había una multitud. Yo no sé cuántos han estado en una manifestación. Bueno, vamos a llamarle, ¿cuántos han ido a la marcha de gloria? Cuando van muchas personas. Y queremos nosotros, ¿qué? Pasar. Y no se puede porque nos oprime. Ella con su dolor, con la pérdida de sangre, se iba abriendo fe. Iba abriendo sanidad, esperanza, esforzándose, caminando con un objetivo, con una meta para llegar a la bendición.
sacando fuerzas de donde ya no tenía, como dice el libro de Hebreos, fuerzas de debilidad, de donde ya no habían, esforzándose para conquistar. Sin esfuerzo no hay bendición. Diga conmigo, sin esfuerzo no hay bendición. Sin esfuerzo no hay bendición. Si no valoramos y no trabajamos para obtener las bendiciones, no las valoramos. 4 puntos que nos ayudan a permanecer en bendición de parte del Señor. Vamos a ponernos de pie, por favor. Cierra tus ojos. Y extiende tus manos. Y repite conmigo. Padre, en esta hora, declaro el poder de tu amor en mi vida. Y declaro la bendición tuya sobre de mí, sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mi trabajo, sobre mis bienes, sobre mi economía. Soy un hombre bendecido por tu parte y declaro en esta hora que me mantengo alerta, velando para encontrar las bendiciones en mi vida. Nada me mueve, nada me bloquea, nada me derriba, porque permanezco en la firmeza de la fe, creyendo en las promesas que arrebato, que tomo, que son mías, y declaro que me porto valientemente. El temor, el miedo no tiene autoridad, ni derecho legal, ni poder sobre mi vida. Declaro que soy un vencedor y mayor es el que está conmigo, y la bendición de aquel que me llamó destruyo en mi vida el temor, la incredulidad, el miedo, la inseguridad, todo aquello que me roba la bendición. Y te pido, me ayudes a esforzarme, a ser esforzado y valiente, a no darme por vencido a pesar de las pruebas, de los obstáculos, a pesar de las situaciones que encuentre. Las superaré, las venceré, me esforzaré valientemente, firmemente, con tu poder y tu gloria sobre mi vida. Soy bendecido, soy próspero, soy sano, soy libre, soy más que vencedor sobre todas las cosas, en el nombre del Señor Yeshua, mi Señor, mi Maestro y mi Mesías. En el amén, amén, amén y amén. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. El Eterno los bendiga.